Piali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la cuarta casilla de esta séptima trecena, el Tonali Nahui Ejecatl, 4 viento. Un tonali muy importante porque es el nombre calendárico del regente de esta trecena sequiahuit, que es Tlaloc. Tlaloc es el líquido celeste que se descarga y que corre por la tierra siendo su dualidad chalchutlicue. Es el agua que nos contiene, es el agua que nos gesta, es el agua que oxigena y permite la vida en este espacio-tiempo, en este Tlatlicpac, en este nuestro universo. Este tonali además nos conjuga en la trecena al rumbo del Cihuatlampa de las mujeres junto con el rumbo del norte del Miclampa, por eso hoy estoy de blanco con esta hermosa blusa de allá de la cuenca del Papaloapan. Bueno, pues este tonali entonces a mí me hizo pensar en el mito de la creación, no solamente de la creación pues de la humanidad, de la quinta era, sino de la creación en general. Porque el Cihuatlampa, que es el rumbo de las mujeres, nos habla de esos principios femeninos que son guerreros y que son gestantes. Las mujeres cuando mueren en el parto son reconocidas como seres sobrenaturales. Vamos a usar la palabra diosa, que la tenemos familiarizada porque sabemos que nosotros ya abrevamos mucho de la cultura occidental y entendemos cuando decimos diosa a qué nos referimos, a algo grandioso, maravilloso, capaz de crear pues grandes cosas. Así que las mujeres que mueren en el parto son deidificadas, son llamadas diosas. Estas mujeres acompañan al sol en su viaje al Mictlán y hoy tenemos en el numeral 4 al sol, a Tonatiuh, el que va tonando. Este sol que es alimentado en los documentos con la sangre de un ave pequeña, pero muy cargada de energía, que es Solin y que acompaña a Tonatiuh hoy en el numeral 4. Bueno, pues este tonali también en el signo de Hecatl nos trae como regente a Quetzalcóatl, a Hecatl Quetzalcóatl. Recuerden que el viento se suma o se combina, se armoniza con otros númenes para que los númenes se potencien y hagan grandes obras. A Hecatl lo hemos visto combinado con Quetzalcóatl y es así, siendo Hecatl Quetzalcóatl, que él viaja al Mictlán, a ese espacio de silencio y de creación, por los huesos de las otras humanidades para crearnos a nosotros, a la quinta humanidad. También en la sección cosmogónica de la Moshli Borgia, Hecatl se combina con Yayauquitezcatlipoca, otro gran guerrero, para hacer unas grandes obras. Ahí van caminando Quetzalcóatl y Yayauquitezcatlipoca, llevan un bulto sagrado porque van a hacer algo maravilloso. Recuerden que son 4 los númenes creadores de este universo nuestro. En orden, nombrados en la mitología, son Tlatlauquitezcatlipoca, el espejo rojo, Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, Quetzalcóatl, que es el que tenemos hoy como Hecatl Quetzalcóatl en el signo, y a Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli está conectado con Tlaloc porque en el mito se dice que él es hijo de Tlaloc y precisamente Tlaloc le da su Xucoatl, su serpiente de fuego, ese rayo. Tlaloc es también el señor del trueno y del rayo y fue el tercer sol cosmogónico. Así que imagínense si no está este tonali junto con la trecena vinculados y armonizados en tantos relatos mitológicos. Y por si fuera necesario tener la fuerza del fuego, quiero decirles que el señor de la noche es Xiuhtecutli, el fuego alquímico, ese Huehueteotl, nombrado así en una de sus advocaciones como el fuego muy antiguo, que en Teotihuacán generara 2 soles maravillosos, a nuestro sol, que es Nahui Olin, y a nuestra luna, que es Teziztecat, el señor del caracol. Así que hoy estamos invitados, llamados a la grandeza de nuestro ser. Las mujeres, siendo principios femeninos que emulamos a las grandes diosas creadoras, somos como montañas que poseen una cueva del milagro, una cueva sagrada, un espacio oscuro de silencio, gestador de la vida, que es nuestro útero. Y pensando en esta trecena,
que habla de las mujeres y que está Tlaloc, yo quiero decir que nuestra cueva del milagro es un Tlalocan, porque es húmedo, oscuro, y tiene un árbol maravilloso que es la placenta, como el árbol que está allá en Omeyocan. Cada vez que una mujer, un principio femenino, se armoniza, entra en contacto divino con un principio masculino, se gesta la vida y las señoras allá en el Omeyocan empiezan a tejer ese ser que será descargado a través del Tamoanchan hasta ese vientre materno. La mujer entra en una lucha biológicamente, ese cuerpo que se va a gestar, ese ser más bien, esa alma que va a agarrar un cuerpo, representa un enemigo porque es un cuerpo extraño, es un ser nuevo, aunque trae esencia de la mujer, ya trae esencia y herencia también del hombre que lo gestó, o sea que las dos células generan un tercer ser que es ajeno al cuerpo de la mujer. Entonces la mujer entra en esa lucha, es una batalla florida, porque ella va a albergar una vida y la va a hacer que su cuerpo sea propicio para que este ser se geste. Entonces, por eso es que la mujer luego le duele la cabeza cuando está gestando, le da sensación de náusea, porque su cuerpo está entendiendo que tiene a otro ser dentro. Qué bonito es esto cuando la mujer con amor alberga a ese ser y logra parirlo. A este ser en náhuatl se le llama Yaotl, que es el enemigo. Entonces este ser entra en esta gran montaña que somos nosotras y nosotras transformamos esto con toda la fuerza y el tono de nuestro corazón. Hoy quiero que si tienen un tambor, lo tomen, piensen en lo que es el viento, en lo que significa este tonali y al ritmo del fuego del corazón de la tierra, que es un golpe al centro, digan algo bonito, porque su palabra es llevada por el viento a todos los rincones. Seamos un canto, una poesía, una palabra divina. Oh cálido viento del sur, ladrón de la humedad del mar, caricia traviesa, remolino diminuto, colado en mi alcoba, hojeas los libros, en mi cabellera te enredas, despiertas mis letras, me devuelves al mito, juntos en Mictlán hacemos cantar una vez más la caracola. Nahui Ejecat, trotador de mundos, nacido del caos confundido y ciego, llegas como inspiración a los poetas. Murmuras, ruges, correteas, sacudiendo lo que tocas, arrancando pétalos de las humildes flores de mi jardín, me has hecho mariposas. Vienes a mí cual serpiente de coral, de pluma roja, eres canto florido y aroma de copal en el sahumador de la bruja que soy. Hoy yo mismo soy Nahui Ejecat, el viento que aviva el ímpetu y el fuego de mi corazón. Pensamiento florido, agente creador que viaja y que pone todo en movimiento. Te mando un beso con el viento. Sé que sientes ese beso, que te darás la vuelta y tal vez no podrás verme, pero yo estaré allí, siendo este viento maravilloso, este Nahui Ejecat. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like, compártelo con alguien que creas que le guste o le pueda servir y recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Kaltonak, porque Lili Kaltonak no te abandona. Esta es tu casa y tú eres mi invitado de honor. Dame muchos likes y nos vemos pronto. Tibota, sé el canto florido el día de hoy. Nahui Ejecat, el viento, el nombre de Tlaloc. Hasta pronto.